Hoy vamos a hablar de diferentes técnicas utilizadas para obtener imágenes médicas. Estas son usadas principalmente para realizar diagnósticos en los pacientes sin tener que recurrir a procedimientos invasivos. Iniciamos con los rayos X, que fueron inventados por accidente en 1895 por el físico Wilhelm Röntgen, mientras estaba experimentando con tubos de rayos catódicos. Hoy los conocemos porque los rayos X nos permiten ver a través del tejido y poder observar de manera bastante contrastada los huesos. En estos experimentos que estaba realizando Röntgen, utilizó pantallas fluorescentes y estas pantallas comienzan a brillar cuando son impactadas por la luz que es emitida por esos tubos con los que estaba haciendo los experimentos. Y para la sorpresa de nuestro querido físico, este efecto persistía incluso cuando el tubo era ubicado dentro de una caja de cartón. Después de realizar algunos experimentos más, se dio cuenta que el tubo no emitía solamente luz, pero también emitía algún tipo de radiación. Y como le parecía de una naturaleza bastante misteriosa, entonces se llamaron rayos X. Solo 6 semanas después de este primer descubrimiento, Röntgen envió su primer artículo conocido acerca de los rayos X, que llevó como título Über eine neue Art von Strahlen o en un nuevo tipo de rayos. En este primer artículo se muestran los primeros reportes acerca de las propiedades de absorción de estos rayos X en diferentes materiales, por ejemplo, papel, madera, metales, entre otros. Aquí podemos ver dos imágenes de las primeras imágenes de rayos X que se tomaron. Acá en la izquierda podemos ver la mano de la esposa de Röntgen, que fue la primera donde se ensayó. Incluso podemos ver aquí que está usando su anillo de matrimonio. Y esta de acá fue tomada en enero de 1896 y esta es la mano de un anatomista bastante famoso en ese momento, que era Albert von Kulicka. Y esta fue una demostración que hizo Röntgen en la Sociedad Médica Alemana. Y con esa demostración, con esa audiencia que tenía en ese momento, convenció a todos sus colegas en la sociedad médica que su invento, su descubrimiento tenía una gran utilidad en la medicina. Y es por ello que le dieron a Röntgen el primer premio Nobel de Física que se dio en la historia, en el año 1901. ¿Qué sabemos de los rayos X? Los rayos X son ondas electromagnéticas y la radiación electromagnética consiste en fotones. Tenemos entonces que la energía E de un fotón con frecuencia F y una longitud de onda lambda equivale a esto. Tenemos esta fórmula que ya lo habrán visto en alguna de las clases de física, donde tenemos aquí h, que es la constante de Planck, tenemos c, que es la velocidad de la luz en el vacío, y tenemos que hc es equivalente a 1.23 por 10 a la menos 6 electrovoltios. Aquí les tengo el espectro electromagnético, que puede ser dividido en diferentes bandas, comenzando por las ondas largas, utilizadas en lo que es la resonancia magnética, que ya lo veremos en un momento. Y este espectro se extiende a las microondas, al infrarrojo que tenemos acá, a la luz visible y la luz ultravioleta en esta parte, hasta las ondas cortas, en donde podemos encontrar los rayos gamma utilizados en imágenes nucleares. Y tenemos también la longitud de onda de los rayos X en esta parte. Esto que les estoy mostrando aquí es el esquemático de un tubo de rayos X. Los rayos X son generados por un tubo de rayos X, que es el que les estoy mostrando aquí, que consiste en un tubo en vacío que tiene un cátodo y un ánodo. Aquí en la parte del cátodo se liberan electrones por medio de excitación térmica. Luego estos electrones son acelerados hacia el ánodo debido a un voltaje entre el cátodo y el ánodo, como podemos ver aquí.
Estos electrones, digamos que impactan en este ánodo y libera esa energía. Parte de esa energía es liberada en rayos X. Acá lo que podemos ver son unos cuantos ejemplos de diferentes imágenes de rayos X. Aquí lo que ustedes pueden notar, y por eso tuvo y todavía tiene una gran importancia dentro del ámbito médico, es porque se puede ver de manera bastante definida los diferentes huesos que hay en el cuerpo humano. Esto es porque los rayos X son absorbidos por el hueso y genera este contraste, mientras que en los tejidos blandos no es absorbida la misma cantidad de rayos X. Y por eso podemos ver este contraste y se puede distinguir entre tejidos duros y blandos utilizando esta técnica. Una curiosidad que les tengo aquí es que se utilizaba en los años de 1920 hasta el 1970. Tenemos lo que era el pedoscopio, que se utilizaba en las zapaterías, sobre todo en Estados Unidos, para ver claramente si el zapato le quedaba bien al cliente. Entonces esto estaba disponible en las zapaterías, tú te probabas los zapatos y en vez de tocar la punta de los dedos como hace uno ahora, metían los pies aquí y se sacaban una imagen de rayos X para verificar si efectivamente el zapato tenía un buen espacio y podía quedar bien, así como vemos este ejemplo de aquí, de cómo tenía que quedar y de cómo no debería quedar. Aquí les tengo cómo se veía el pedoscopio. Hoy en día, a diferencia de esto, como pasan muchos descubrimientos, no se tenía en cuenta cuáles serían los efectos a largo plazo de la exposición a la radiación que generaban los rayos X. En estos tiempos no se tenía en cuenta que la prolongada o la exposición seguida a los rayos X podría causar daños en la salud, como lo sabemos ahora. Eh, por esto es que se ha desarrollado bastantes otras aplicaciones que eviten utilizar los rayos X para que haya una menor exposición a los pacientes a este tipo de radiación. ¿Y qué es lo que pasa? Que las altas energías que son emitidas al cuerpo durante esta adquisición de imágenes por medio de rayos X puede dar paso a lo que es la ionización. ¿Y qué es lo que hace esto? Pues la radiación cambia la estructura atómica de los tejidos que potencialmente pueden ser un gran riesgo para el desarrollo del cáncer. ¿Y qué es lo que pasa exactamente? Con esta adquisición de rayos X, también tenemos que nuestro ADN se va dañando por medio de esta radiación. En la mayoría de los casos, el ADN se repara por sí mismo, el ADN de cada célula que fue afectada. Pero hay casos en los que este proceso para repararse a sí mismo falla y lleva a una división irregular de las células que pueden resultar en una enfermedad como el cáncer. Ahora les voy a hablar de algunas aplicaciones que tienen los rayos X en la medicina de hoy en día. La que ustedes más conocen es la radiografía, que es simplemente una imagen en dos dimensiones, una proyección que expone pues cualquier parte del cuerpo que sea de interés para el médico. Y como les mostré antes, los huesos absorben mayor cantidad de rayos X y los tejidos blandos menos. Normalmente esto se utiliza para realizar diagnósticos como saber si hay alguna fractura o si hay algún cambio dentro del sistema esquelético. La radiografía también se utiliza para detectar cambios de la consistencia del hueso o su densidad, en casos como pueden verse la osteoporosis y el cáncer de hueso. Tenemos esta otra aplicación de los rayos X, que es la fluoroscopía, que normalmente es utilizada en intervenciones mínimamente invasivas, donde se utilizan unos catéteres y unos endoscopios y cualquier otra herramienta necesaria para poder ser guiado este catéter y que pueda ser manejado sin un contacto visual directo a la región donde se debe realizar esa intervención. También es una técnica que se utiliza para visualizar las arterias y las venas, pero en este caso se tiene que utilizar un agente contrastante.
En la imagen de acá vemos una fluoroscopía que se realiza para poder ubicar los electrodos de un marcapasos. ¿Se acuerdan que ya hablamos en una clase lo que hace el marcapasos? Entonces esta es la forma de introducir esos electrodos. Entonces de esa manera se vuelve un procedimiento mínimamente invasivo porque se utiliza de esta manera en vez de realizar una operación a corazón abierto para introducir los electrodos. Y de esa manera el cuerpo pasa por mucho menos estrés que en otra intervención. Si hablamos, aquí tenemos otra aplicación que es la angiografía por sustracción digital. La angiografía se refiere principalmente a las imágenes de las arterias. Si quieren realizar la imagen de las venas, esto se llamaría venografía. Y este procedimiento se utiliza para poder analizar las propiedades como la forma, el tamaño, digamos el flujo que está teniendo la persona en cualquier parte del cuerpo. ¿Qué podemos ver aquí y por qué se necesita hacer una sustracción digital? Debido a que los rayos X, ya sabemos por lo que les dije anteriormente, que un tejido duro absorbe muchos más rayos X que los tejidos blandos. ¿Y qué pasa? Que las venas y las arterias son tejidos blandos que pueden confundirse con los demás tejidos que hay alrededor. Es decir, no hay una diferencia sustancial para que nosotros podamos distinguirlo en la imagen. De esa manera se utiliza un agente contrastante para poder, digamos, elevar este contraste dentro de la imagen que se está sacando. Los agentes contrastantes más utilizados para estos procesos son el yodo y el bario. El yodo se utiliza para procedimientos intravasculares y el bario se utiliza para exámenes gastrointestinales. El yodo, por lo tanto, es inyectado a la zona donde se necesite para que pueda circular a través de las venas y pueda ser visualizado, y el bario puede ser tragado por el paciente para investigar el estómago y el colon. En esta imagen que tenemos aquí, ustedes aquí no ven gran cosa, ¿cierto? Ven una mano. Esta mano que se muestra aquí es la misma imagen de rayos X sin ningún tipo de contraste que se va a utilizar como una máscara. Luego se inyecta el agente contrastante, entonces aquí ya se puede ver un poquito ese agente contrastante, pero luego de manera digital se realiza la resta de estas dos imágenes para poder obtener esto de aquí y ya se puede ver claramente cuál es la distribución de los vasos sanguíneos en la mano. Por eso se necesita realizar la sustracción digital para poder tener una mejor visualización. Continuamos con la tomografía computacional. Esta técnica de imagen se refiere a unos rayos X computarizados en los cuales se utiliza unos haces de rayos X bastante delgaditos en un paciente y la máquina lo que hace es rotar este rayo alrededor del cuerpo produciendo diferentes señales o diferentes, digamos, imágenes dependiendo del ángulo donde se esté apuntando el rayo y luego esto es procesado por la computadora que tiene la máquina para poder generar estas imágenes transversales o como una especie de rebanadas del cuerpo humano para ver cada parte de los órganos internos. Hablándoles un poquito de historia de esto, tenemos que en 1917 Johann Radon fue el primero en formular la forma en la que se reconstruyen, la función para reconstruir estas proyecciones de la tomografía computacional. Esto en 1917, pero fíjense que no fue sino hasta 1971 que el primer sistema de tomografía computacional se construyó, y esto lo construyeron Godfrey Newell Hounsfield y Alan McLeod Cormack. Y por haber construido y haberle dado una aplicación práctica a todo el trabajo de Johann Radon, ellos recibieron el Premio Nobel de Medicina en 1979. Aquí podemos ver la primera imagen clínica de una tomografía computacional. No se ve tan bien como los que tenemos ahora, pero era un gran avance en ese momento y se demostró que se podía realizar y procesar todas estas imágenes en este sistema.
Ya sabemos que los rayos X son producidos por un tubo de rayos X. Estos rayos luego son atenuados por el paciente y se miden por un detector de rayos X que se encuentra al lado opuesto. Utilizando estos haces de rayos X, un conjunto de líneas se escanea cubriendo todo el campo de visión que tiene en ese plano. Se pueden utilizar dos tipos de geometría, la paralela, como vemos aquí, o la geometría de abanico, como vemos de este lado. Las dos cumplen con el objetivo de cubrir el campo de visión. Luego de eso, el proceso se repite muchísimas veces en todos los ángulos posibles, se miden todos esos ángulos lo más que se puedan e incluso todas las posibles distancias del centro. Y basados en estas mediciones, la atenuación en cada punto de esa rebanada o de esa vista transversal se puede reconstruir. En los escáneres modernos de tomografía computacional, las imágenes consisten en imágenes de 512 por 512 píxeles y estos píxeles representan el número de tomografía computacional expresado en unidades de Hounsfield, que lo van a ver como HU. Normalmente para todos los contrastes que se están realizando se basan en estas unidades de Hounsfield en el aire y en el agua. En el aire estas unidades son de 1000 unidades Hounsfield y en el agua se encuentran 0 unidades Hounsfield. Normalmente los huesos digamos que están en la parte positiva de esta escala, pero dependiendo de la densidad y de cada persona y de otros factores, este número puede cambiar. Es decir, que esto cambia persona a persona, por lo que no se puede definir un solo número característico para los huesos. Como ya les expliqué antes, hay algunas aplicaciones clínicas que miran diferentes contrastes para poder determinar una propiedad de ese tejido que están estudiando o no. Entonces hay veces que utilizan contrastes entre el aire y el tejido, que ya vimos que el aire tiene 0 unidades, 1000 unidades Hounsfield, o también el contraste del tejido y el hueso, para poder ver pues diferentes cosas. Y estos se hacen en el orden de las 1000 unidades Hounsfield, pero hay otras que se enfocan más en los tejidos suaves y estos tejidos suaves normalmente tienen un número menor de unidades Hounsfield. Estos contrastes hay que tenerlos en cuenta porque digamos, una medición óptima de esto requiere una transformación a niveles de grises que sea buena y que sea acorde a lo que se está haciendo. Esto normalmente en las clínicas y en los hospitales se hace haciendo una operación, digamos, variando lo que es la ventana y el nivel. La ventana y el nivel definen respectivamente el ancho y el centro de ese intervalo de niveles de grises que se muestra. Aquí les muestro un ejemplo de eso que les acabo de decir. Aquí vemos dos imágenes de la misma imagen de tomografía computacional del pecho, pero con diferentes configuraciones para la ventana y el nivel. Acá en la parte izquierda vemos este contraste que tenemos la ventana en 1500 y el nivel en -500, logrando que tengamos una buena vista de los pulmones. Y en la parte derecha tenemos una ventana de 350 y un nivel de 50. Esto lo que nos da es una buena imagen de los tejidos suaves que hay alrededor de los pulmones.